La luz azul, esa radiación que al parecer producen en exceso las pantallas de visualización. ¿El uso del ordenador y el móvil están dañando nuestra retina? ¿Estas tecnologías están comprometiendo la salud de nuestra vista? Si quieres averiguarlo, hoy te lo explicamos. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AV Podcast. Bienvenido al episodio 10 de octubre de 2017. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ocularis. Hoy vamos a hablar sobre la luz azul y la retina, sobre el daño que puede hacer la radiación de color azul en un tejido tan delicado como es la retina. Esa parte en el interior, en la parte de atrás de nuestro ojo, que se encarga de recoger la información visual y convertirla en señales nerviosas. Es un tema que está últimamente de moda, porque encontramos más información sobre lo dañino que puede ser. Podemos leer en diferentes medios y existen diferentes remedios que nos intentan proteger de este, ellos dicen, exceso de luz azul que pueden causarnos algún problema en nuestra vista. Recientemente, posiblemente en respuesta a este exceso de marketing de productos para defendernos para esta luz azul, la Sociedad Española de Oftalmología ha emitido un comunicado oficial hablando un poquito de la posición científica de los oftalmólogos al respecto de este tema. Los oftalmólogos en España, porque desde hace tiempo otras sociedades, voy a decir más avanzadas, ya se pronunciaron desde hace años. Al hilo de esto, un compañero de nuestra red de podcasting, de nuestra red de AV Podcast, concretamente Pedro Sánchez, ha realizado un episodio en su podcast Ya conoces las noticias, que ha hablado específicamente de este tema, de la luz azul y quizá el producto estrella que se aprovecha un poquito de este tema, que es el Reticare. El capítulo de hoy, además de seguir un poco la línea del podcast de Ocularis, de hablar sobre temas de oftalmología y tal, también lo podemos entender como adjunto o como un apéndice a el último capítulo del podcast Ya conoces las noticias, que lo hace Pedro Sánchez, el director de nuestra red de AV Podcast. Es un podcast, Ya conoces las noticias, que os lo recomiendo en general, y el último episodio en particular hace un trabajo de investigación muy interesante sobre todo este tema a nivel global, sobre los intereses que hay, los problemas en la legislación, la trama que hay detrás, en fin, no os quiero desvelar nada del capítulo. Si no lo habéis leído, os recomiendo encarecidamente que os lo descarguéis y lo oigáis, pero yo me voy a concentrar más, digamos, en la parte científica o en la parte técnica de si funciona, no funciona, etc. Luego, lo que hay detrás de esta empresa concreto, de Reticare, o lo que pueda haber como intereses de marketing, de ventas, o de influencias, o de investigaciones dudosas, hoy yo no me voy a meter. Os recomiendo que oigáis el capítulo de Pedro y yo creo que con esto iba a tener una visión completa. Para entender lo que es capaz de hacer la luz azul a una parte de nuestro ojo, que es la retina, tenemos que entender qué es la luz azul. Todo el mundo sabemos, o casi todo el mundo sabemos lo que es el color azul, pero tenemos que entender el concepto físico de radiación electromagnética. La radiación electromagnética es una entidad física que se puede comportar como una onda electromagnética o como una partícula, como un fotón. Esa radiación electromagnética tiene una energía. Esa energía, por una parte, condiciona lo que va a pasar cuando llegue a un sólido o un tejido y por otra parte, condiciona
digamos, el nombre o la clasificación que le vamos a dar. De hecho, el espectro electromagnético lo dividimos por la energía o también por la longitud de onda, que es la inversa de la energía. Es decir, cuando una radiación tiene una longitud de onda más larga, es que tiene menos energía y viceversa. En este caso, las radiaciones, la parte del espectro electromagnético más energética son los rayos gamma, los rayos cósmicos y los rayos X. Son radiación de alta energía que, por suerte, en la naturaleza y en nuestro entorno no hay casi. Es decir, que las podemos un poco ignorar. No hay casi, en este caso rayos X, hay muy poquito en nuestra atmósfera, y los rayos cósmicos y los rayos gamma están parados tanto por la magnetosfera como por la atmósfera. Con lo cual vamos a olvidarnos. Entonces vamos a partir de la parte que nos interesa del espectro electromagnético. La comenzamos con los rayos ultravioleta. Serán los rayos más energéticos con los que nos vamos a tener que enfrentar. Después de los rayos ultravioletas está la radiación visible, lo que nosotros llamamos luz visible. Y ahí están los diferentes colores. Según la energía que tiene la radiación visible, pues tiene un color o menos color. Por debajo de la luz visible están los infrarrojos, que tienen menos energía. Y ya luego está por debajo las microondas, y luego después las ondas de radiofrecuencia y las ondas radio. Cuanto menos energía tienen, la longitud de onda es más larga y menos interactúan en este caso, con los tejidos vivos, con nosotros. Para que nos podamos entender, para una radiación de radiofrecuencia, pues como el wifi o las ondas radio, o las ondas de televisión, etc., nosotros somos transparentes. Tenemos que entender que todo es parecido a una luz. Nosotros llamamos luz a lo que es la luz visible, y luego después los rayos X o la onda de la wifi y tal, pensamos que es una entidad diferente o extraña, y resulta que es, digamos, más de lo mismo. Según la frecuencia que tiene o la energía que tiene, se comportan diferente, pero tenemos que entender que la radiación wifi, o que un emisor de wifi, de un router, es como si fuera una bombilla. Para nosotros no, pero emite una radiación que es similar a la luz de una bombilla. O pues un móvil que emite radiación de tipo microondas. También sería como si tuviera una bombilla dentro, y esa bombilla lo que hace es emitir luz, lo que pasa es que una luz que es invisible para nosotros, es más, que prácticamente nos atraviesa. Los microondas nos atraviesan en su mayor parte, y conforme avanzamos en el espectro hacia ondas menos energéticas, como las ondas de radio, etc., somos totalmente transparentes, es decir, nos atraviesan sin afectarnos. Por tanto, de estas ondas también nos vamos a olvidar. Es decir, en la retina no tiene sentido, y en el resto del cuerpo no tiene sentido que nos preocupemos de eso. Poquito la radiación microondas es capaz depende del espectro de microondas, es capaz de calentar un poquito el tejido cuando estamos mucho rato y una intensidad grande de esa radiación, pero vamos, también despreciable. Realmente nos tenemos que quedar, para lo que nos interesa en el ojo, las ultravioleta, la luz visible, y los infrarrojos muy poquito. También es cierto que interactúan poquito con nosotros. Bien, ya conocemos la radiación electromagnética. Es ese agente externo que va a actuar con una parte de nuestro cuerpo, y vamos a ver si nos va a hacer daño o no nos va a hacer daño. Ahora tenemos que conocer la otra parte, es decir, el tejido que es susceptible de ser dañado. En este caso vamos a hablar solo de la retina. La retina es un tejido que está dentro del propio ojo, es una especie de tela muy delgada que está compuesto de células, neuronas y otro tipo de células sensibles a la luz, llamadas fotorreceptores. Es un tejido muy sensible, delicado, y que, claro, como tiene que recoger la luz, es sensible a la luz, debido a que, por definición, tiene que interactuar con ella, con la radiación electromagnética, por lo menos una parte de radiación electromagnética. Por definición, es sensible a ella, o sea, puede resultar dañada. La retina no está sola
en el ojo, no está aislada. Está en un contexto muy concreto, con varios tejidos delante, que puede hacer el papel de protectores, tiene un tejido detrás, que es el epitelio pigmentario, y que hay unas células que asisten en su metabolismo. Eso va a ser importante, como veremos, para más adelante, para ver cómo se adapta la retina a el posible daño o a esas posibles lesiones que puede recibir. ¿Y es cierto que existe un daño celular en las células de la retina? Pues sí, puede existir. ¿Qué tipo de daños puede ocurrir en la radiación que llega? Por una parte, lo que se llama ionización, daño celular directo. Es decir, llega la radiación electromagnética o llega el fotón, interactúa o choca con moléculas que hay en las células de la retina y esas moléculas se dañan directamente. Que, por ejemplo, pues pierden un electrón y se convierte en un ion, cambia la composición de la molécula y entonces puede resultar dañada. Y si muchas moléculas se dañan en una célula, esa célula puede morir directamente. Ese es un tipo de daño. Ese daño, por definición, lo producen lo que se llaman radiaciones ionizantes. Es decir, el espectro electromagnético, que hemos dicho que tiene varios nombres según la energía que tiene, una parte de ese espectro se considera que es ionizante, que tiene capacidad de producir cambios directos en moléculas vivas. ¿Qué parte es? El más energético, lógicamente. Por supuesto, los rayos X, los rayos cósmicos lo pueden hacer, pero eso no nos importa porque no van a tener importancia. La que sí que va a tener importancia es la luz ultravioleta. La luz ultravioleta tiene potencial ionizante, menos que los rayos más energéticos. Los rayos X, digamos, serían más peligrosos para nuestro cuerpo en general. Pero la luz ultravioleta sí, tiene capacidad. Pues depende de las dosis, depende del tiempo de exposición, depende de cómo ese tejido puede estar protegido, pero tiene potencial de producir ese daño. El resto de radiaciones, como no son ionizantes, por definición no pueden producir ese daño celular directo, no pueden hacer esos cambios en las moléculas, no pueden robarnos un electrón y esa molécula cambiar, no. Pero también interactúan con nosotros. ¿Qué es lo que produce cuando llega una radiación que no es ionizante? O también, una ionizante también produce ese cambio. Se intercambia por calor. Es decir, cuando todas nuestras moléculas están vibrando, están moviéndose debido al calor, a la temperatura. Cuanto más temperatura, más vibran. Bueno, cuando interactúa una radiación electromagnética con nosotros, que interactúe realmente con el tejido, aumenta la vibración, es decir, transformamos la energía electromagnética que nos llega, la energía radiante, en calor, en aumento de temperatura. Con lo cual, depende de la cantidad de energía que transformemos en calor, depende de la intensidad, depende del tiempo de exposición, etcétera, etcétera, pues se puede producir un calentamiento. Si es un calentamiento muy brusco, que no nos permite adaptarnos, se puede producir una lesión de tipo quemadura. No solemos a veces utilizar el término quemadura en las lesiones en la retina por esto, que ya veremos los nombres que tienen, pero en el fondo sí es una quemadura. Es una lesión producida por un daño, digamos, calorífico que ha venido de esa radiación. Con lo cual vamos a tener ionización por parte de los rayos ultravioleta y luego después una posible quemadura o un calor que nos va a llegar tanto de los ultravioletas como de la luz visible, como, y en menor medida, en los infrarrojos. Cuanto menos energía tiene la radiación que nos llega, pues menos calor nos va a producir a igualdad de intensidad, etc. Luego, aquí es una buena idea empezar a hablar, a explicar por qué hablamos de luz azul y no luz visible en general, ¿no? Parece que cuando leemos de lo dañino que es la luz, no hablamos de la luz en general, sino de la luz azul. No hay la verde, ni la roja, ni la amarilla, sino el azul. Bueno, ¿por qué? Porque, como hemos dicho, los colores están ordenados dentro del espectro electromagnético, pues como en el arco iris. De tal forma que la banda el violeta y el azul tiene más energía, luego pues el verde, el amarillo, naranja, rojo, y el rojo es el menos energético de todos. ¿Eso es importante?
pues según lo podemos leer en este tipo de campañas que nos quieren advertir o asustar con el tema de la luz azul, sí que importa. Luego en la práctica, si tú miras los números, realmente tampoco es tan importante, porque es que la energía que hay de diferencia de energía entre una luz azul y una luz, por ejemplo, verde, no es tanta. Voy a poner un ejemplo a ver si se entiende mejor. En vez de hablar de espectro electromagnético, vamos a hablar de temperatura. Estamos estudiando si una temperatura es capaz de hacernos daño a nuestro cuerpo. Y tenemos, yo que sé, los rayos ultravioleta que van de los 60 a los 100 grados. Tiene mucho potencial para quemarnos porque tiene mucha energía. Vale. Y vamos a hablar de la luz visible que tiene menos energía. Bueno, pues vamos a suponer que la luz verde tiene 40 grados, pues la luz azul tiene 40 grados y medio. ¿Es más energético? Sí. ¿Teóricamente es más posible quemarse con 40 grados y medio que con 40? Sí, teóricamente sí. Pero la diferencia es mínima. Hay muy poquito. Lo mismo que el espectro ultravioleta. Es un rango muy amplio, digamos muchos grados de diferencia. Realmente el espectro visible, es decir, lo que nosotros vemos como luz visible, que vemos muchísimos colores y diferenciamos y tal, está en un rango muy pequeño, hay muy poquita energía de diferencia entre unos colores y otros colores, están todos muy cerquita. Entonces, aunque sí que es cierto que la parte de arriba de ese espectro, el más energético, es la banda del violeta y el azul, pues entre el verde, que es el que está un poquito más abajo, no hay casi diferencia. Entonces, realmente poner el corte, si quieres un poco demonizar o decir que esa luz es muy mala, cortar en el azul y no meter el azul y el verde, y decir, bueno, el azul y el verde son malos, ya a partir de amarillo son buenos. Realmente es un corte primero arbitrario y luego que no hay casi diferencia. ¿Qué es lo importante? Ahora ya que vamos un poquito metiéndonos en materia. Es decir, hemos hablado de la radiación electromagnética, luego tenemos la retina como tejido con posibilidad de recibir ese daño. ¿Qué es la clave que necesitamos para saber si eso nos va a hacer daño o no nos va a hacer daño? De un espectro en concreto sabemos que los espectros más energéticos tienen más potencial, pero ¿cómo sabemos si una radiación concreta de ultravioleta o de verde o de amarillo o de azul es capaz de hacernos daños en la retina? La clave es la dosis. Hablo de dosis como la cantidad de ese agente externo que va a interactuar con nosotros, ¿no? Con nuestros tejidos. En este caso, hablar de dosis puede sonar extraño, porque será pues la intensidad de la onda y el tiempo de exposición, etc. Pero el concepto de dosis lo entendemos bien para compararlo con otro tipo de cosas, ¿no? Como una dosis de otros elementos externos que son capaces de hacernos daño o no. ¿Qué otros elementos son capaces de hacernos daño? Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno, que es esencial para la vida, por lo menos para nuestra vida, es dañino, es tóxico, es perjudicial. Y sin embargo, es esencial. ¿Cómo podemos compatibilizar estos dos conceptos que parece contrarios? La clave es la dosis, ¿no? No existe es la dosis la que hace el veneno o lo que hace o que una sustancia sea beneficiosa. El oxígeno, desde hace millones de años, en la naturaleza, en nuestra atmósfera, o las capas bajas de la atmósfera, tiene una concentración bastante constante, que es del 21%. Ese 21% ha modelado nuestro cuerpo y ahora estamos perfectamente adaptados a esa en concreto. Si ahora la necesitamos y nos falta oxígeno, pues moriríamos en pocos segundos, etcétera, claro. Pero si nosotros ahora respiráramos oxígeno al 100%, depende de cómo funcionen nuestros pulmones, podrían hacernos daño. No es así en las personas que tienen insuficiencia respiratoria, que les llega mal el oxígeno porque no se ventila bien, no llega bien el aire al dentro de los pulmones, a los alvéolos, y entonces
nosotros somos capaces con unas gafas nasales en un hospital o suponemos oxígeno al 100% para elevar la cantidad de oxígeno. Pero en unos pulmones que funcionan bien, un exceso de oxígeno puede dañar al propio pulmón. Entonces hablamos de que para el pulmón el oxígeno puede ser perjudicial, puede ser veneno. Y sin embargo, la razón de ser de los pulmones es precisamente capturar el oxígeno. Entonces queda un poco raro, ¿no? Es decir, pues los pulmones están, digamos, por decirlo así, ¿no? Simplificando, para coger ese oxígeno, pero el oxígeno es peligroso para los pulmones. Sí, pero solo a unas dosis anormalmente altas, que eso no se va a enfrentar normalmente. Y eso funciona así, es decir, hay algunos órganos que han evolucionado, se han adaptado y su razón de estar ahí es debido a una serie de agentes físicos. Y esos agentes físicos, como interactúan con ellos, pueden llegar a ser perjudiciales a dosis altas y sin embargo no tenemos que un poco preocuparnos por ellos. Otro ejemplo, pues los riñones. Los riñones funcionan con agua. Filtran agua, el agua de la sangre. Un exceso de aporte de agua, por decirlo así, puede dañar a nuestros riñones. Y sin embargo no tenemos que pensar que el agua por sí misma es peligrosa. Claro, un exceso de agua sí, pero a dosis normales el agua pues es necesaria para nuestra vida. Bueno, pues con el ojo pasa exactamente lo mismo. El ojo es un órgano que ha evolucionado a partir de un agente externo que es la luz o la radiación electromagnética la que puede interactuar con ella. Entonces, el ojo necesita la luz, es un motivo de su existencia, y a dosis altas de luz, ultravioleta, azul, cualquier radiación que interactúe en mayor o menor medida con el ojo a dosis suficiente puede ser dañina. Pero eso no quiere decir que tengamos que obligatoriamente preocuparnos por ello si tenemos una dosis, la normal, la que nos hemos adaptado. Por lo tanto, la respuesta que tenemos que contestar es ¿cuál es la dosis normal de luz azul en este caso concreto, o la luz en general, o incluso radiación ultravioleta, que están adaptado a nuestro ojo, que es la normal para nuestro ojo, y no nos tenemos que preocupar? Bueno, para entender eso existen una serie de pruebas y una serie de estudios que luego comentaré, pero me interesa comenzar con una aproximación evolutiva. Es decir, tenemos que entender que nuestro cuerpo es el resultado de la evolución, de la selección natural. Millones de años han ido cambiando la estructura de nuestros órganos a nuestros ancestros más lejanos, a más cercanos, y han ido adaptando nuestros órganos a una serie de circunstancias que han sido las que han sido enfrentando durante estos últimos millones de años. En el caso de la luz, no ha habido cambios relevantes en estos últimos años. Es decir, los últimos 1000, 2000 años tenemos una luz solar pues parecida a los últimos 5 o 10 millones de años. Nosotros tenemos un ojo que llamamos diurno, es decir, nosotros y nuestros ancestros han estado expuestos mayormente a luz solar, que es cuando estamos despiertos. Además, los primates de donde provenimos han venido en una época entre glaciaciones y en una situación geográfica por el centro de África donde ha habido una gran exposición solar, con lo cual estamos bastante bien adaptados a una luz solar relativamente intensa. Esto no es así porque de repente nuestra retina se haga insensible. No es así. O sea, nuestra retina es sensible a la luz solar y una luz solar de una intensidad pues como lo que podemos considerar normal en el África, en las estaciones más calurosas. Eso podría dañarse una retina si estuviera sola, a pelo, ahí la retina. Por suerte, la retina no está sola. Está dentro de un órgano que en buena medida hace protección, que es el globo ocular. Incluso el globo ocular está rodeado de estas estructuras como son los párpados. Y luego ese ojo está controlado, y los párpados están controlados por un cerebro. Y todo eso hace una unidad. No es un órgano separado, sino trabajan todos esos tejidos en conjunto. Por lo tanto, tenemos una serie de mecanismos
para proteger del daño de la retina, que son, como veremos ahora, muy eficaces. ¿Qué mecanismos son estos? Pues bueno, la retina está en el fondo del ojo, tiene que atravesar unas estructuras que son más o menos transparentes. Por ejemplo, son la córnea y en menor medida el cristalino. Son transparentes para la luz menos intensa, la luz visible, pero son menos transparentes para la luz ultravioleta, que es la más peligrosa. No son tan... Sí que llega algo de ultravioleta al fondo del ojo, pero gran parte de la luz ultravioleta se queda en la córnea. Entonces ya hay una serie de elementos protectores. También la retina tiene mecanismos para adaptarse a posibles daños. Las células fotosensibles, los fotorreceptores, tienen una serie de moléculas que son sensibles a la luz, que son los que nos permiten saber cuándo hay un estímulo luminoso, etc. Esas moléculas, lógicamente, son sensibles a un exceso de radiación, tanto ionizante o ultravioleta, que puede dañar a esas propias moléculas, como el calor. Esas moléculas tienen una tasa de recambio muy alta, es decir, están constantemente produciéndose y desmontándose. Con lo cual, daños en esas moléculas es fácil que pasen desapercibidos a no ser que recibamos una dosis anormalmente alta. Además, el metabolismo de estas células, de estos fotorreceptores, está muy asistido con muchos nutrientes, mucho oxígeno, incluso unas células que están asistiéndolas, eliminando los elementos de desecho, etcétera, como son el epitelio pigmentario. De tal forma que, aunque es un metabolismo muy acelerado, muy caro para el cuerpo, eso nos permite ver en condiciones de luz solar y que al final no nos recibamos daño. O sea que hay una adaptación retiniana. Tenemos más mecanismos de adaptación, pero estos otros mecanismos pueden ser más incómodos. Por una parte está el propio iris, un gran sistema. Este no es incómodo, este todavía es involuntario y nos causa mucho problema. El iris es un diafragma que cuando hay un exceso de luz se cierra. Entonces modula muy bien la cantidad de luz que llega a la retina. Cuando el iris es insuficiente, es decir, aunque el iris se cierre mucho y deja pasar poca luz, si aún así es una luz intensa, empieza a aparecer otros mecanismos de adaptación que estos sí que son incómodos. ¿Qué es lo que nos pasa? Pues cuando recibimos muchísima luz. Automáticamente entrecerramos los ojos, es un reflejo, casi no podemos evitarlo. Incluso a veces nos duele. Es decir, una luz intensa es que nos duele y tenemos que cerrar los ojos a la fuerza. Estos mecanismos, que son incómodos, que nos pueden molestar, nos están protegiendo. Es decir, no nos molestan solo a nosotros, sino a nuestros ancestros y a otros muchísimos animales, vertebrados que tienen ojos similares a los nuestros. Un exceso de luz, sobre todo si es súbito y no ha dado tiempo a realizar adaptaciones en la retina, incluso en el iris, produce un cierre inmediato o un entrecerrar de los párpados que lo que hacen es limitar la entrada de luz. Todos estos sistemas no significa que estemos ahí súper a gusto o súper cómodos con cualquier sistema de luz, no, pero nos protegen la retina de daños, que eso es lo importante. Estos sistemas de adaptación en general funcionan bien. De hecho, en general los daños en el ojo por un exceso de luz solar son muy poco frecuentes, muy poco frecuentes, teniendo en cuenta que estamos en una vida al aire libre, ahora cada vez menos, ¿no? Pero en general cuando vivimos o estamos una serie de horas al aire libre, está todo el mundo casi viviendo y expuesto a esta luz solar, pues son muy escasas. ¿Cuándo ocurre? Es circunstancia donde hay mala adaptación. Cuando uno que está acostumbrado a vivir en un entorno urbano con poca exposición a la luz, de repente coge las vacaciones y se va a la playa, pues a veces se producen quemaduras oculares. Es curioso porque le ocurre a esa persona y otra persona que está acostumbrada a una vida en el campo, que está más expuesta a la luz, no le pasa, porque digamos que está acostumbrado. ¿No? Le pasa, digamos, a los urbanitas, ¿no? Que se van de repente de vacaciones y tal, y es cuando se le queman. Pero curiosamente, cuando se producen quemaduras oculares, normalmente no es en la retina, que es el tejido más delicado. Es habitual que se produzcan quemaduras en la córnea. Las quemaduras en la córnea, sobre todo por la radiación ultravioleta, regeneran muy bien, o sea, no se producen casi nunca complicaciones a largo plazo, pero duele mucho. Y ese es un mecanismo evolutivo muy interesante. Que te duela, para que tengas cuidado y hagas caso cuando hay una luz intensa, cuando hay un sol intenso y te molesta,
hagas caso a esa molestia y no te quedes ahí porque te quieres tomar el sol y estar ahí vuelta y vuelta. Entonces es un mecanismo evolutivo muy interesante. Por tanto, es muy raro que se produzcan lesiones en la retina. ¿Cuándo se produce? Bueno, pues en los eclipses solares o cuando alguien de forma incomprensible decide mirar de frente a la luz del sol. Ahí sí que se puede producir lesiones en las retinas. Pero ya os comento que esto es muy, muy, muy raro. Por tanto, ya sabemos que la luz solar en algunas circunstancias podría producirnos algunas, de forma poco frecuente, pero podría producirnos alguna lesión en la retina. La luz solar tiene unas radiaciones relativamente altas, tanto de ultravioletas como de luz visible e infrarrojos. También esto como dosis absolutas. Como dosis absolutas tiene mucho de todo. Pero también tiene una dosis relativa de azul relativamente alta. Dosis relativa que es en comparación con los otros colores, con los otros espectros de luz visible, nosotros recibimos de forma natural bastante azul. ¿Por qué? Pues porque el cielo es azul. Por lo tanto, en los días nublados menos, pero también. Pero en los días que no estamos nublados, cuando estamos por la calle, más o menos la mitad de la retina o algo menos está recibiendo luz principalmente azul. La parte baja de la retina, que es lo que reciben los rayos de luz que vienen de arriba, estamos recibiendo luz azul. Si encima, pues, los trabajadores que trabajan en el mar, o pues mucho más, lógicamente, entonces ya reciben azul como para aburrir. A pesar de esto, nosotros hemos dicho que estamos bien adaptados a ello y la luz visible muy raramente nos produce daño. Pero no es la única fuente de luz que puede llegar a nuestros ojos. ¿Qué otras fuentes de iluminación pueden ser más dañinas que la luz solar? Las hay. Sobre todo en accidentes industriales o luces láser. Luces puntero láser, otras luces láser que pueden dar accidentalmente a nuestros ojos, y en algún tipo de industrias, de fábricas que trabajan con radiaciones electromagnéticas altas, ultravioleta, luz visible y muy raramente luz infrarroja, que con dosis excepcionalmente altas de emisores de luz que son especiales, pueden hacernos daños. Eso está muy medido, muy regulado y se supone que tiene que haber unos sistemas de seguridad muy estrictos. Sin embargo, si hay un accidente y no funcionan bien estos sistemas de seguridad, podrían producirse daños y lesiones en la retina, quemaduras o lesiones en nuestra retina. Como vemos, esto es algo excepcional y tiene que fallar los sistemas de seguridad porque todo esto está muy medido. Olvidando esto, en general, la luz artificial y cualquier iluminación y radiación que nos llega a nosotros, digamos, doméstico, es mucho más seguro. ¿Por qué? Porque la luz artificial no tiene ultravioleta. Cuando hablo de luz artificial hablo pues de iluminación normal, de lámparas, tanto de incandescencia como las luces fluorescentes de bajo consumo, los LED, etcétera. No tienen luz ultravioleta, que es lo más peligroso. Y además, la luz visible tiene mucha menos dosis que la luz solar. Por lo tanto, pues tiene mucha menos capacidad de hacernos daño. Esto incluye también la luz de las pantallas, la luz LED, la tecnología LED de las pantallas de ordenador, del móvil, del tablet, etc. No tiene luz ultravioleta y la luz visible tiene mucho menos intensidad, incluida la luz azul. Aparte de que nos dicen la luz LED tiene más cantidad de luz azul que las lámparas de incandescencia o de algunos otros tipos de iluminación. Eso ahora ya es discutible, antes era más cierto, ahora ya es más discutible, pero aunque eso sea cierto, es mucho menos que la luz solar. Tanto a nivel absoluto como a nivel relativo hay mucho menos luz azul y de otras partes del espectro que la luz solar. Con lo cual, si la luz solar es lo que estamos adaptados a ella y no nos produce daño y estamos bien protegidos, salvo circunstancias excepcionales, pues entonces, pues con más razón. Por eso, al margen de las pruebas de las que vamos a hablar ahora, tenemos que entender que no es plausible la hipótesis que nos plantean. Es como decir, estamos adaptados bien a que el agua con 34
con 40 grados, por ejemplo, no nos hace daño. ¿Por qué? Pues porque aunque 40 grados está por encima de la temperatura del cuerpo, que tiene que ser 36-37, pues nuestra piel pues, tiene un sistema de adaptación, la propia sangre disipa el calor, bla, bla, bla. Vale. Pues si con 40 grados no nos quemamos, con 35 menos todavía. Pues esto es lo que pasa un poquito con esta idea. Estamos adaptados, es uno muy bien adaptado a intensidades altas, a dosis altas de esta radiación. En teoría, a dosis muy altas nos puede hacer daño, pero a las dosis, digamos, altas de la luz solar no nos hace daño. Una dosis baja, pues no tiene ninguna capacidad de hacernos daño. Ya hemos visto que esto de la hipótesis de la luz azul dañina, etcétera, no es plausible. A nivel biológico no tiene ningún sentido. Pero es que además esto está muy estudiado. Sorprendentemente es una hipótesis que ha tenido mucha relevancia en los últimos años, iba a decir décadas, y se han hecho muchos estudios al respecto. Sí que conocemos la lesión en la retina por una dosis exageradamente alta, se llama retinopatía por radiación, o cuando afecta el centro de la retina se llama maculopatía por radiación. La gran mayoría de las veces es concretamente una maculopatía solar, excepto algún accidente industrial o un daño por un puntero láser, casi siempre es maculopatía solar y casi siempre son por eclipses o por personas que se han quedado mirando directamente al sol. Estas son las lesiones agudas, que esto en un entorno, digamos, doméstico con pantallas es imposible que se produzca. Sin embargo, no hay ninguna enfermedad retinina crónica identificada por la luz. Sí, no existe. Sí que es cierto que se ha pretendido asociar a una enfermedad conocida y muy frecuente, que es la degeneración macular asociada a la edad, una enfermedad del que, bueno, y posiblemente dediquemos un episodio en exclusiva. Es una enfermedad de la retina, del centro de la retina, degenerativa, donde se van dañando y perdiendo el tejido de la retina en personas mayores. Y se ha pretendido relacionar, de hecho, en algunos artículos o textos que podemos leer, la luz solar, o incluso menciona también la luz azul, porque esto desde hace tiempo se ha querido relacionar. Lo que pasa es que no hay pruebas claras, a pesar de que se ha querido relacionar, y además fallan, digamos, los datos que llamaríamos epidemiológicos. La degeneración macular asociada a la edad es una enfermedad muy frecuente que se produce pues, de forma global en el ser humano en todos los sitios. Si estuviera relacionada con la luz solar o con la luz azul o con la radiación, tendría que afectar a más en las zonas geográficas donde hay más exposición a la luz, en las zonas más cercanas del Ecuador. Y tendría que haber menos degeneración macular asociada a la edad en los países o en las zonas geográficas más alejadas del Ecuador. Y esto no es así, con lo cual algo falla. Pero es más importante que eso. Esta hipótesis no demostrada, como hemos comentado, de que el azul es malo y podría, digamos, frenar o prevenir esta enfermedad de la retina, de la degeneración macular asociada a la edad, ha llevado a que se han fabricado lentes intraoculares que lo que intentan es protegernos de la luz azul. Son lentes intraoculares que en vez de ser transparentes son un poco amarillas porque bloquean la luz azul. Es un poco lo que nos venden por fuera en el Reticare, que nos quieren proteger con un plástico amarillo sobre las pantallas, o estas gafas que nos venden en algunas ópticas para protegernos de la luz azul y tal, pero dentro del ojo. Claro, mucho más eficaces, porque sin esa lente intraocular va dentro del ojo, no te la quitas y entonces estás, digamos, siempre, entre comillas, protegido. Bueno, pues en personas mayores que tienen catarata, al quitar la catarata y ponerles una lente dentro del ojo, en vez de transparente, que son las normales, se han puesto lentes intraoculares de color amarillo, como para protegernos la retina y, digamos, impedir o retrasar esta enfermedad que también sucede en personas mayores. Bueno, pues se han puesto millones de lentes y se llevan ya muchos años con estas lentes en el mercado y no se ha demostrado ningún beneficio. Ninguno. Sí, podríamos haber dicho, pues si yo que se previne un 2 o un 5%. Bueno, hace poco, pero algo hace. No, para nada.
Con lo cual, aunque es una hipótesis que ella por sí no era plausible, no tenía mucho sentido, ya tenemos la demostración práctica. Es decir, ya tenemos a personas, ya no son experimentos de laboratorio, con ratas, no. En seres humanos, en una condición de la retina se supone que es más delicada, que puede tener una enfermedad que creemos o se creía que podía estar asociada a esta luz azul, etc. En condiciones reales y nada, y no proviene nada. Con lo cual, tenemos muy, muy claro que la luz azul no está dañando, ya no solo de las pantallas, sino que estas personas con las lentes intraoculares de color amarillo están protegidas de la luz azul, la solar, que es mucho más intensa. Y a pesar de eso, los que están protegidos con estas lentes y los que no están protegidos sufren la enfermedad con la misma prevalencia. O sea, igual, no protege nada. Con lo cual, se desmonta toda esta teoría. Vemos que no tiene ningún sentido. Luego, a cuestión de esto, porque sobre este tema me ha tocado hablar en comentarios al blog, por correo electrónico, por Twitter y tal, hay la misma duda recurrente. Bueno, no, pues hasta que no haya más pruebas, pues por si acaso y tal. ¿Qué más pruebas quieres? Si esto está súper investigado. Esta es la hipótesis del azul, que puede ser dañino, no es una cosa nueva que lleva pocos meses, que no se sabe todavía, pero igual después... No. Esta hipótesis lleva desde hace muchísimo tiempo y está archidemostrado que no, que esto no sirve para absolutamente nada. Y ya no solo que no sea plausible desde el punto de vista biológico, como he comentado antes, que es un órgano adaptado a intensidades de luz mucho más altas, y que la luz azul realmente aquí no cumple ningún papel. Pero es que además de eso, no solo ese principio de, vamos a decir, precaución está mal utilizado en este contexto, porque tenemos pruebas de sobra, sino es que además puede producir problemas. No está claro, tampoco quiero ahora crear un alarmismo, pero tenemos más dudas de los inconvenientes de quitarnos la luz azul que de las ventajas. Hemos dicho que nuestro ojo y nuestro organismo en general, incluido nuestro cerebro y una serie de rutas neurológicas, están adaptados y han evolucionado a un entorno con una luz, con unas intensidades de luz alta, incluida luz azul. El hecho de quitar la luz azul de esta ecuación cambia nuestra situación y nos hace vivir y crecer en una situación que está alejada de la situación habitual o natural. Con lo cual, aparte de empeorar la imagen, es decir, si nosotros a nuestra imagen le quitamos la luz azul, pues es más pobre, es más fea, es menos rica. Pero bueno, eso puede ser un problema severamente estético o poco importante. Pero es que además puede haber dudas de que esto afecte al ciclo sueño-vigilia e incluso podría tener sentido en niños o adolescentes en cuanto a la progresión de la miopía. Pero bueno, de eso ya hablaremos. De la miopía ya hablamos en su momento. Como vemos que una falta de luz solar parece que puede ayudar a la progresión de la miopía, si nos quitamos una parte de esa luz, como es la luz azul, pues está la duda, ¿no? Ahí. Si lo que tenemos que hacer es con los niños, sacarlos más a la calle para que les dé bien el sol, intentar protegernos de la luz azul, pues parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero es que además tenemos dudas con los ciclos sueño-vigilia, una hormona que es la melatonina. Pero bueno, esto ya lo haremos en otro episodio que da para hablar para mucho. Como conclusión, podemos decir que la luz de las pantallas no es peligrosa para la retina. La luz azul no es más peligrosa que otros colores, sí lo sería la luz ultravioleta, pero la luz ultravioleta no está producida por las pantallas, con lo cual no nos tenemos que preocupar. Hay que tener en cuenta que hoy he estado solo hablando de el daño que se produce en la retina. Puede existir otros motivos en los cuales sintamos síntomas o molestias con las pantallas, por problemas de iluminación, de enfoque de cerca, de esfuerzo excesivo, muchas horas, problemas de aglomeración, etc. Es decir, el que yo pueda haber explicado hoy que la luz azul y que las pantallas no nos van a dañar nuestra retina no significa que nosotros no sintamos síntomas. Pues yo cuando estoy mucho rato con el ordenador se me agarran los ojos. Vale. Y le pasa a mucha gente y tiene sentido. Pero eso no tiene nada que ver con el daño en la retina. O sea, la retina no se daña, no es peligroso, te puedes cansar, ¿no?
pero eso no quiere decir que sea peligroso. Hoy me he enfocado solo en los daños de la retina. Si tienes síntomas, no es que la luz azul o otro tipo de radiación te esté dañando la vista. Significa pues que se te cansan los ojos por otro tipo de causa. Y hasta aquí ha ido el episodio de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis@ocularis.es. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Facebook y Google+. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy del blog ocularis.es y puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog, en awepodcast.net y sobre todo en las plataformas de iTunes, iVoox y Spreaker. Hasta el próximo episodio.